Arbia informa. Bienvenidos. Este es el Servicio Federal de Noticias de Arbia, Asociación de Radiodifusoras Bonaerenses y del Interior de la República Argentina. Política. Cristina Fernández de Kirchner compartió el viernes un acto con Hugo Moyano en Cañuelas, organizado por el titular de ESMATA, Ricardo Pignanelli. Participaron la titular del Gremio de Trabajadores Judiciales, Vanessa Silei, y el titular de Canillitas, Omar Plaini, entre otros. En tanto, el abogado de Cristina, Gregorio Dalbón, sostuvo que los datos de la denuncia por los cuadernos Gloria son inconsistentes y que lo que buscan es lastimar y que la noticia sea internacional. Lo que no voy a sostener es que, conociendo a la Cristina, jamás en la vida ella pudo haber estado metida en cualquier circunstancia que tenga que ver con corrupción. Pero de ninguna manera, Cristina, y yo creo con estas taradeces de cuaderno, un tipo que le tiró una granada a un superior, conforme a lo que decía ayer en un programa de televisión, y que la esposa lo amenazó, y le compró un departamento con esa amenaza. Estamos hablando con gente de mal, o sea, no con gente de bien. Acá la denuncia no la hace Manipuliti, ni la hace un senador impoluto, sino que la hace un militar retirado que en una de sus locuras le tiró una granada a un superior, fue preso y según la propia esposa dice que salió porque se hizo el loco. O sea, ¿qué verosimilitud del derecho hay en los dichos de un tipo como ese? Y además en detener personas con fotocopias como prueba, ¿no? Me parece que es inédito, no me parece que sea tan consistente. Provincia. Moreno. Luego de la muerte de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez por una explosión de gas en la escuela número 49, los directores y directoras de los 300 establecimientos educativos del municipio decidieron suspender las clases hasta tanto el gobierno de María Eugenia Vidal garantice la debida habilitación de los edificios escolares. Educación. Docentes universitarios realizan un paro para reclamar un aumento salarial del 25% con cláusula gatillo. Además, reclaman contra el recorte millonario del presupuesto. La Universidad Nacional Arturo Jaureche, una de las más afectadas, solo podría pagar los salarios hasta octubre. Las federaciones universitarias le entregarán hoy un petitorio al ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro. Ensenada. Más de 1.500 trabajadores se movilizaron al astillero Río Santiago frente al rumor de una posible militarización. Según trascendió, el fiscal Condomí Alcorta le pidió al ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, la intervención de la fuerza pública para preservar la prueba. Derechos humanos. El viernes, las abuelas de Plaza de Mayo realizaron una conferencia de prensa para anunciar que encontraron al nieto 128, al que lograron restituirle su identidad luego de ser apropiado por la dictadura cívico-militar. Marcos Eduardo Ramos es hijo de Rosario del Carmen Ramos, militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores, quien continúa desaparecida. Ambos fueron secuestrados en noviembre de 1976 por las fuerzas de seguridad en el marco de operativos ilegales que se realizaron en San Miguel de Tucumán. Marcos, con casi 5 meses de vida. La restitución de Marcos es fruto de datos nuevos a los que nunca habríamos accedido. Nuestros nietos y nietas pueden estar en cualquier rincón. Cualquier información, por insignificante que pueda parecer, quizá resulte la pieza faltante para dar con uno de ellos. Lejos de hacer daño o meterse en asuntos privados, serán protagonistas de sanar parte de la historia de nuestro país que aún duele. Política. En una sesión especial en Diputados, la oposición intentará debatir el decreto que les permite a las Fuerzas Armadas la participación en seguridad interior y el recorte a las asignaciones familiares en zonas consideradas desfavorables, algo que el gobierno suspendió por 30 días para aplacar el rechazo que la medida despertó entre propios y ajenos. Sociales. Con las consignas No al FMI y Paz, Pan y Trabajo, las organizaciones sociales se movilizan en la marcha de San Cayetano, desde el barrio porteño de Liniers hasta Plaza de Mayo. Es el tercer año que Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa y la CETEP realizan esta movilización.
provincia. La gobernadora María Eugenia Vidal reemplazó en la Contaduría General a Fernanda Inza, quien debió renunciar apenas asumió por el escándalo de los aportantes truchos por Carlos Balestena, que se desempeñaba como secretario de Hacienda en 3 de febrero, donde gobierna Diego Valenzuela de Cambiemos. Ciudad. El bloque de Cambiemos, junto al bloque Evolución que lidera Martín Lustó, rechazaron la votación en la legislatura porteña para crear una comisión investigadora sobre los aportantes de campaña, tras el escándalo de los aportantes truchos de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires. Paula Penaca, legisladora por Unidad Ciudadana. En ese sentido nos parece que para que haya realmente transparencia, que es un eslogan de campaña que utiliza habitualmente el jefe de gobierno aquí en la ciudad, deberían haber habilitado la conformación de esta comisión y de esa manera, si realmente no hay nada que ocultar, dejar claro a través de los diputados de la oposición, por supuesto que nosotros proponíamos que la comisión fuera integrada por diputados de la oposición, bueno, a través de esta investigación y de este informe final, mostrar que no ha habido ningún tipo de irregularidad, lo que nos da a entender el bloque oficialista en la ciudad, acompañado del otro bloque oficialista, que es el bloque Lustó, es que tienen algo para esconder y por lo tanto no quisieron aprobar esta norma, ¿no? Educación. La escuela secundaria número 7 de Pilar y la primaria número 8 de Merlo fueron evacuadas debido a escapes de gas. Luego de haber desoído el reclamo de docentes, María Eugenia Vidal dispuso recién ahora que 40 gasistas revisen las instalaciones escolares. En tanto, los 6 sindicatos que representan a quienes trabajan como docentes universitarios no iniciaron el segundo cuatrimestre y le pidieron al ministro de Educación Nacional, Alejandro Finocchiaro, la reapertura de la negociación paritaria. La última oferta había sido de un 15% en cuotas. Medios. El Senado de la Nación rechazó la acreditación de periodistas de medios populares y comunitarios de todo el país para ingresar a la sesión que discutirá la legalización del aborto el miércoles. El equipo de comunicación del Senado informó a través de un correo electrónico que debido a la capacidad limitada del recinto se vieron obligados a seleccionar y que para otorgar las acreditaciones se tomó en cuenta el alcance de cada medio. Pablo Antonini, presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Es lamentable y repudiable, no solamente por el hecho en sí, sino porque es un capítulo más de toda una política de ataques al derecho a la comunicación democrática que viene teniendo este gobierno en general y hacia los medios comunitarios y populares en particular. Además de porque nos priva de la posibilidad de transmitir a nuestras audiencias de primera mano sobre un hecho que es histórico, que es trascendente, del que va a estar discutiendo todo el país y que venimos impulsando, además en particular desde hace muchísimo tiempo en nuestras agendas. Además de eso es muy jodido el argumento, esto de que se habrían priorizado los medios de mayor audiencia. Noticia Federal del Día. Se realiza el debate en el Senado de la Nación que trata el proyecto que legaliza el aborto. Se espera una movilización de 2 millones de personas a favor de la interrupción voluntaria del embarazo. Cada senador o senadora tendrá 10 minutos para exponer, los miembros informantes 15 y los presidentes de bloque podrán hablar 30 minutos cada uno. Hasta el momento, se contabilizan 31 legisladores a favor del proyecto y 37 en contra. Judiciales. El ex vicepresidente Amado Boudou fue condenado a 5 años y 10 meses de prisión y trasladado al penal de Seiza, además de cobrarle una multa de 90.000 pesos e inhabilitarlo de por vida para ejercer cargos públicos. Los jueces Pablo Bertuzzi y Guillermo Costabel determinaron que el generador de la disolución del negocio de las AFJP es responsable de los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública en la venta de la imprenta Chicone calcográfica. Así que yo quiero dejar este testimonio para jubiladas y jubilados, para las chicas y chicos de la Asignación Universal, para quienes recibían la computadora y este gobierno, por una decisión propia, decidió dejarse dárselas, para todas y todos quienes me votaron y también quienes no me votaron, que la única verdad es la realidad, que yo voy a enfrentar siempre con la misma convicción, con la misma fuerza
y con la misma alegría ser parte del proceso político que cambió la República Argentina y que realmente hizo que haya mucha más justicia en nuestro país. Muchas gracias. Política. Denuncian que 3 integrantes de la Agencia Federal de Inteligencia realizaban tareas ilegales de espionaje en las inmediaciones del Instituto Patria. Desde la institución, señalaron que el objetivo de las personas a bordo de un vehículo blanco que merodeaba la zona, al menos desde el viernes pasado, era monitorear los movimientos de Cristina Fernández de Kirchner. Sociales. Los movimientos populares rechazaron el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y exigieron el tratamiento de 5 leyes urgentes para el sector: infraestructura social, integración urbana, emergencia alimentaria, agricultura familiar y emergencia en adicciones. Se dio en el marco de la movilización en el Día de San Cayetano. Daniel Menéndez, coordinador nacional del Movimiento Popular Barrios de Pie. Este tercer año nos encuentra sin duda en el peor momento en términos sociales, donde hay un enorme deterioro, donde la variable que se mire en términos sociales y económicos es un desastre. Hay un 8% que cae en la industria, hay un aumento de la pobreza, 1 de cada 3 chicos comen comedores comunitarios, y nosotros, al margen de esas cifras, sabemos de la historia que hay acá, aquel que tenía el trabajo y que volvió a buscar un programa de empleo, aquellos que volvieron a la escuela a buscar alimentarse, a las parroquias, a los comedores estudiantiles, a los comedores populares. Es una situación muy compleja. Provincia. Avellaneda, la fábrica de heladeras Siam, que es parte del grupo multinacional Newsan, despedirá a 100 personas en los próximos 3 meses. Antes, echó a todos los que estaban contratados. Martín Marcos Rodríguez, empleado de Siam. Estamos en un estado de asamblea permanente, estamos viendo cómo peligran las fuentes de trabajo, decían compañeros y compañeras. La empresa que gerencia la marca Siam nos comunicó que tenían la decisión tomada de ir a un achique de personal de los 185 que somos hoy en día en la planta, al margen de los 50 compañeros contratados que ya han despedido. Nos informan que vamos a quedar 85 nada más y que tenemos a disponibilidad nuestra el retiro voluntario para 100 compañeros, que si no nos plegamos al retiro voluntario, a partir del 1 de septiembre, en un proceso de septiembre hasta diciembre, no íbamos a pertenecer más. Y previo a esto, resignar nuestra jornada de trabajo de los días viernes de todo el mes de agosto y los últimos de julio, con la jornada reducida al 75% del valor, digamos, ¿no? Sindicales. Sigue la ocupación del astillero Río Santiago por parte de los trabajadores, quienes impiden el ingreso a la empresa. Además, realizaron una vigilia para cuidar las fuentes de trabajo. Fue en respuesta al fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta de La Plata, quien pidió al ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, la ocupación con fuerzas de seguridad para cuidar los bienes del astillero. Martín Esquerra, trabajador del astillero. La intervención de María Eugenia Vidal en el astillero radicó una denuncia por, mal manejo de los fondos públicos, etcétera, e inmediatamente el fiscal Condomí Alcorta dio un oficio pidiéndole a Cristian Ritondo la intervención de las fuerzas de seguridad en el astillero. Si quieren garantizar el normal desenvolvimiento de las tareas en la empresa, lo que deberían traer, más que gendarmes, son electrodos, guantes, barbijos y una cantidad de insumos que están faltando para que los 3.300 trabajadores y sus familias puedan tener tranquilidad, la tranquilidad que da el trabajo, ¿no? Negativos 38 votos, afirmativos 31 votos para la media sanción en general. Resulta negativa, en consecuencia el proyecto queda rechazado en los términos del artículo 81 de la Constitución Nacional. Esta ley no va a salir esta noche, pero mire, quiero decirle a todos y a todas que no será este año, será el año que viene o el otro. Votar positivamente esta media sanción es violentar nuestra Constitución Nacional. La muerte por aborto clandestino es un femicidio por omisión del Estado. Desde lo racional puede afirmar que no lo quiere tener, pero desde lo inconsciente está involucrada afectivamente con el desarrollo de ese hijo, aunque ella lo desconozca. También fueron estos sectores, entre otros, conservadores, retrógrados, que no están siempre a la altura de los avances culturales de los pueblos, los que se opusieron oportunamente a la ley de divorcio, a la ley de matrimonio igualitario, a la educación sexual en las escuelas. Noticia Federal. El Senado rechazó el proyecto de aborto legal que había obtenido media sanción en la Cámara de Diputados. Con 38 votos en contra,
31 a favor, 2 abstenciones y 1 ausencia, el Senado no aprobó el proyecto. La interrupción voluntaria del embarazo no será garantizada por el Estado como un derecho de acceso a la salud para las mujeres y los cuerpos gestantes. De esta manera, los abortos clandestinos seguirán realizándose. En tanto, uno de los discursos más esperados fue el de la senadora Cristina Fernández de Kirchner, quien votó a favor de la legalización del aborto, pero reprochó que el Senado haya rechazado el proyecto sin proponer nada alternativo. Creo que tenemos que escuchar, más que una cuestión de género, a una cuestión generacional. Los pibes, una vez más, advierten el cambio de época y demandan ser escuchados. Quieren saber quiénes fueron los que me hicieron cambiar de opinión. Fueron las miles y miles de chicas que se volcaron a la calle. Verlas abordar la cuestión feminista, verlas criticar, pero también describir la realidad de una sociedad patriarcal, nos debe colocar a todos en un lugar distinto. Tenemos que entender que, y sobre todo también desde mi propio movimiento político, que vamos a tener que incorporar la cuestión feminista a lo nacional y popular que caracterizó al peronismo durante décadas y que luego de la década de la dictadura incorporamos la cuestión democrática y entonces dijimos somos nacionales, populares y democráticos, vamos a tener que incorporarle nacional, popular, democrático y feminista, porque hay dentro de la explotación de los trabajadores, del capital sobre el trabajo, hay también dentro de eso una subcategoría de explotación. Un trabajador es explotado, pero una mujer trabajadora es más explotada porque gana menos y trabaja más. Y hay que darle una respuesta como legisladores. No les gusta esta respuesta, discutamos otra. Pero hoy no estamos discutiendo ninguna respuesta. Hoy estamos cerrando la cortina, bajando la cortina, rechazando. Nunca tenemos que rechazar. Creo que tenemos que esencialmente proponer una alternativa. Ciudad. Los legisladores porteños del bloque Unidad Ciudadana solicitaron una medida cautelar urgente para que la justicia ordene a las fuerzas de seguridad abstenerse de realizar acciones represivas o de privación ilegal de la libertad ambulatoria de los manifestantes. El mismo solicita que se provea la información ofrecida, que se resuelva con carácter urgente las medidas cautelares solicitadas. Medios. El juez federal Sebastián Casanello mandó a juicio oral la causa por presunta corrupción en la adjudicación del espacio radioeléctrico a la multinacional francesa Thales Spectrum en las postrímeras del menemismo, pese a que la Cámara Federal de Casación Penal había empujado el expediente a la prescripción. Judiciales. Jujuy. Milagro Sala, que ya lleva 936 días privada de la libertad, empezó una huelga de hambre seca luego de la decisión del juez Pablo Puyén Germanos, que dispuso el traslado de la líder jujeña a una cárcel federal ubicada en la provincia de Salta. Elizabeth Gómez Alcorta, abogada de Milagro Sala. La noche es triplemente grave porque la semana pasada Milagro tuvo un episodio que la llevó a estar internada 40 horas. Milagro está atravesando un momento muy difícil, de muchísima vulnerabilidad, está atravesando una depresión aguda, la quieren muerta. Gobierno. El jefe de gabinete, Marcos Peña, confirmó que el gobierno incluirá en el nuevo Código Penal la discusión sobre el aborto. Lo que se prevé es que se quite la pena prevista, lo que despenalizaría la interrupción voluntaria del embarazo, pero no la legalizaría. Está claro que nosotros tenemos previsto el 21 de agosto presentar la propuesta de Código Penal de reforma que vienen trabajando una comisión de expertos. Esa comisión de expertos obviamente también toca este tema junto a muchos otros temas que están pendientes de discutir hace mucho tiempo en la Argentina. Hace casi, lo que digo es, primero es la temática, hace casi 100 años que no se actualiza integralmente en el Código Penal, es algo necesario y va a generar obviamente muchas discusiones, y dentro del Código Penal está la temática, lo que se verá son las recomendaciones que hace el comité de expertos. Frente a eso, el 21 se presentará la propuesta que enviará el presidente respecto a la articulación actual. Política. Aníbal Fernández estuvo en C5N y habló de las intenciones del gobierno de Macri respecto a las persecuciones a dirigentes políticos con la complicidad de los medios de comunicación y un sector del Poder Judicial, con el propósito de intentar tapar la crisis económica y la verdadera política de Cambiemos.
Es un espanto lo que ha hecho este gobierno, un gobierno de derecha, corrupto, no ha hecho otra cosa que lo que tenía que hacer, negocios para Macri, para sus familias y para sus amigos. Y un gobierno de ricos para ricos no piensa en otra cosa que enriquecerse más todavía, porque son tan pobres que lo único que tienen es plata, entonces se dedican a eso, a ver cómo hacen para quedarse con más cosas y todo ese tipo de temas, y a la luz de esa situación van dictando políticas públicas que hacen mucho daño al pueblo argentino. Yo no sé qué espera, qué hay que hacer es un dibujito para darse cuenta que estos tipos vinieron a llevarse todo, pero para ellos, no para el bien del pueblo argentino. Sindicales. La mesa chica de la CGT se reunirá el 29 de agosto para definir si continúa el triunvirato de Héctor Daer, Carlos Acuña y Juan Carlos Smith. Participarán la Unión Obrera Metalúrgica y el Movimiento de Acción Sindical Argentino. En cambio, no lo harán la Corriente Federal de los Trabajadores ni los sectores moyanistas. Educación. A una semana de la explosión en la escuela número 49 de Moreno, que le costó la vida a Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, docentes auxiliares y familias se movilizaron para pedir escuelas dignas. En Moreno, directivos de todos los niveles educativos tomaron la decisión del no inicio esta semana hasta tanto no se garanticen edificios en condiciones. En San Miguel, son 65 las escuelas sin clases y en Malvinas Argentinas 26. En José C. Paz, más de 40 escuelas tuvieron que suspender las clases por edificios escolares inseguros. Hugo Pacheco, delegado de la Escuela Secundaria 34 de José C. Paz. Bastante movilizados de manera interior, ¿no? Por los sentimientos de impotencia y de bronca que causa por el fallecimiento de los dos compañeros en la P49 de Moreno, y por el otro lado, movilizados en el sentido de que hemos llegado a un punto límite de hartazgo en relación a la negligencia por parte de las autoridades locales y provinciales, y también la desidia y el abandono de los que se tienen que hacer cargo del mantenimiento de las escuelas públicas. En tanto, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, finalmente se refirió a la tragedia en una entrevista en el canal de noticias TN, pero ante la pregunta sobre quién tuvo la culpa, la gobernadora increíblemente citó al kirchnerismo. ¿Quién tiene la culpa entonces de esto? Sin duda yo creo que acá hay una responsabilidad evidente del Consejo Escolar, pero hay una responsabilidad del Consejo hasta el año pasado de mayoría kirchnerista, porque el kirchnerismo siempre ganó en Moreno, el peronismo en realidad primero y ahora el kirchnerismo. Durante 2 años el intendente, también kirchnerista, recibió fondos que no utilizó para obras. Hasta aquí, el Servicio Federal de Noticias de Arbia. Asociación de Radiodifusoras Bonaerenses y del Interior de la República Argentina. Para más información, entra en arbia.org.ar.